Este video te cuenta la vida de un gran santo, Francisco de Sales. Él sabía devolver la alegría y la confianza a todos aquellos que encontraba a su paso y los guiaba hacia Dios. Él te propone recibir, como él lo hizo, el amor de Dios junto con tus amigos. San Francisco de Sales, por los caminos del Evangelio. El 21 de agosto de 1567, el señor de Boissy y su esposa acaban de tener su primer hijo en el castillo de Sales, ducado de Saboya. Francisco pasa los primeros años de su vida en este inmenso castillo, donde no falta nada para la alegría de los niños: el patio interior y el jardín para jugar, los grandes y misteriosos salones por descubrir, la pajarera donde se crían codornices y perdices. Esta noche, el señor de Boissy está muy orgulloso de su hijo varón que ya tiene 5 años. Francisco, mañana vendrás conmigo a la casa. ¿A la casa? ¿Y podré dormir con los adultos en el refugio? Por supuesto, y cuento contigo para preparar tu alforja. De esta manera, Francisco descubre los valles y las montañas de su hermoso país. Su madre también lo lleva a visitar las granjas del castillo. Francisco admira la belleza de la naturaleza. Su madre le enseña a agradecer a Dios, y a él le gusta construir altares con flores. También enseña a rezar a los hijos de los campesinos. Francisco es un niño dulce, cariñoso, muy curioso y decidido, aunque a veces demasiado, al punto que un día roba las vestimentas de un visitante que estaba de paso. Por otro lado, el cocinero cuenta que va a la cocina para mendigar las deliciosas empanadas y parte con una en la mano, incluso si aún está muy caliente. ¿Qué dirá su padre? Hijo mío, ya es tiempo que vayas a la escuela. Nuestro capellán, el señor Diech, te enseñará a leer. El señor Diech es muy exigente, pero Francisco lo aprecia, siempre ansioso de saber más. Lee mucho y aprende rápido. Incluso acompaña a una mujer anciana, amiga de la familia, haciéndole lectura. También aprende a conocer la vida de los santos. Cuando tiene 6 años, su padre lo envía al colegio con sus primos en el pequeño pueblo de La Roche, luego en Annecy. Francisco es un niño modelo. Sus compañeros de clases lo llaman el Santito, pero sobre todo lo quieren mucho. Puedes contar en Francisco. ¿Sabes qué tan severo es nuestro profesor? Y Francisco no dudó en defender a su amigo, recibiendo incluso algunos golpes en su lugar. A la edad de 11 años, Francisco está listo para hacer la primera comunión y la confirmación. Desde ya piensa en ser sacerdote. Pero en una familia de nobles, el padre decide. Francisco, nuestro primogénito, hará estudios de derecho, y cuando sea abogado, sería un honor para nuestra familia si logra ingresar al Senado. Cuando Francisco tiene 15 años, su padre decide que para hacer buenos estudios debe ir a París. Pero
¿Cómo hacer para el viaje y encontrar un alojamiento tan lejos cuando se es tan joven? Su padre encarga al señor Ditch que lo acompañe. El señor Ditch le dice: Francisco, después de sus clases en el liceo, tiene los cursos de danza, de equitación y de esgrima. No olvide que hay que aprender todo lo necesario para ser presentado en la corte. De acuerdo, hago lo mejor que puedo. Pero señor Diez, ¿también podré seguir el curso de teología para conocer mejor a Dios y a mi religión? En París se pelean los cristianos católicos y protestantes. ¿Podemos estar completamente seguros de estar con Dios durante toda la vida y después de nuestra muerte? ¿Es que Dios ha decidido todo por adelantado? Francisco se siente frágil y tiene miedo de terminar lejos de Dios, en el infierno, y cae enfermo. En París se encuentra solo, sin nadie a quien confiarse. Un día entra en una iglesia y se confía a la Virgen María. De pronto, ante ella, él se siente en paz, sin temor alguno, pues Dios lo ama. Francisco nunca lo olvidará, y no dejará que nadie dude del amor de Dios. Tampoco olvidará que la Virgen María viene siempre en ayuda de aquellos que la necesitan. Francisco terminó sus estudios con éxito. Pasó algunos meses de verano de vacaciones en el castillo de sus padres. Qué gran alegría de encontrar a su madre y de jugar con sus hermanos y hermanas que han crecido. Pronto, Francisco tiene que partir para continuar sus estudios de Derecho en la Universidad de Padua. El señor Ditch lo acompaña. Francisco no tuvo el coraje de decir a su familia que ahora estaba seguro de querer ser sacerdote. Temía que su padre se lo niegue. En la universidad, Francisco continúa siendo un estudiante sobresaliente. Sus compañeros de estudios le consideran demasiado serio y desean verlo enamorado. Francisco, ven con nosotros. Nunca participas en nuestras fiestas nocturnas y esta noche haremos una fiesta. Pero se las arregla para evadir la invitación y continuar su sueño. Al mismo tiempo, continúa sus estudios de teología con la complicidad del señor Ditch. En el año 1591, Francisco obtiene su doctorado en Derecho, con todas las felicitaciones del jurado. Se terminaron los estudios y lo esperan en casa para comenzar su brillante carrera de abogado. Pero él no lo desea y no sabe cómo decirlo. A su regreso, presentan a Francisco a la nobleza de los alrededores. Francisco, esta noche veremos a la señorita Suchet de Mirabel. Ya es tiempo de casarte. Francisco rechaza muy amablemente la sugerencia. No soy digno de esta joven mujer. Poco después, Francisco se recibe como abogado en el Senado de Saboya. Parte a Chambéry, donde da su primer discurso. Felicitaciones. Usted está destinado para grandes cosas. Este joven es verdaderamente excepcional. Pero Francisco duda de la dirección que dará su vida. De regreso a Chambéry, a pesar de ser un buen jinete, su caballo lo botó a tierra y la espada salió de su vaina. Francisco no vio nada extraño la primera vez, pero el incidente se repitió una segunda y una tercera vez. Entonces, Francisco vio que se trataba de una confirmación de la llamada del Señor y decide reaccionar. Se confía a su primo, un sacerdote, quien le da una idea. Francisco,
Has realizado tus estudios con éxito. Sirvámonos de ello, pues tu padre desea que hagas una buena carrera. Entonces te ayudaré a encontrar un puesto importante en la iglesia de Saboya. De ninguna manera. Solo quiero ser un simple sacerdote. Debes aceptarlo, porque de esta manera tu padre no podrá nunca rechazar que seas parte del clero. El obispo, Monseñor Granier, está dispuesto a tomarlo como adjunto. Cuando el señor de Boissy se entera, no sabe si estar molesto u orgulloso de su hijo, pero autoriza a Francisco a ser sacerdote. Francisco es ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1593, a la edad de 26 años. Vengan a escuchar el primer discurso del señor de Sales en la catedral. Esto nos distraerá la preocupación de la guerra que nos amenaza. Los católicos de Annecy y los protestantes de Ginebra están dispuestos a lo que sea. Francisco se entusiasma. Hay que reconquistar Ginebra, pero con el amor. Derribemos los muros de Ginebra con nuestras oraciones y nuestro amor fraterno. Es por nuestro buen ejemplo y no por la fuerza que inspiraremos respeto y confianza. Francisco tiene siempre la pasión de decir a todas las personas que Dios los ama. Aprovecha toda ocasión para tomar la palabra en la catedral. Es simple y esperanzador. Cada vez más gente, pobres y ricos, niños y adultos, hombres y mujeres, vienen a escucharlo o a reencontrarlo para reconciliarse con Dios. Es necesario que más que de nuestra boca, nuestras palabras salgan de nuestro corazón, por más que se diga que el corazón habla al corazón y la boca solo habla a los oídos. El obispo pide un sacerdote para ir a Thonon, cerca de Ginebra. Francisco se propone como voluntario, a pesar de que esto es algo peligroso, porque allá está prohibido ser católico y la gente tiene miedo. El único lugar seguro del país es la fortaleza de Alingés, y el comandante acepta de albergar a Francisco. Francisco recorre las rutas y los caminos, va de pueblo en pueblo alrededor de Thonon. Si me ven entrar en alguna casa, los habitantes son denunciados a la policía. Es verdaderamente algo peligroso para ellos, pero en el camino se puede intercambiar algunas palabras. A veces, Francisco tiene malos reencuentros, arriesgando su vida en aquellos bosques donde frecuentan los lobos. Una noche, tuvo que refugiarse en un castaño para pasar la noche en espera de auxilio. Tuvo que amarrar su cinturón en el árbol por el temor de quedarse dormido y caer. Durante el invierno, Francisco regresa antes del anochecer, porque los lugareños rechazan alojarlo aunque sea por una noche. Una vez, no tuvo más solución que encogerse en el horno para el pan del pueblo, aún tibio, para no morir de frío. Francisco dice la misa los domingos en iglesias desiertas. La gente tiene aún mucho miedo. Entonces, tiene la excelente idea de escribir un mensaje cada semana, distribuyéndolo bajo las puertas de las casas. La gente es curiosa, y en casa no corren ningún riesgo de leer lo que escribo. Al comienzo, los soldados de la fortaleza de Alingé le ayudan a copiar los mensajes, pero como Francisco quiere contactar una centena de familias cada semana, decide utilizar medios modernos, pues la ciudad de Chamberí no está muy lejos y tiene una imprenta. De esta manera, nació el primer periódico semanal de la historia. Por ello, Francisco ha sido escogido como el patrono de los periodistas y de los escritores. Al año siguiente,
Francisco se atrevió a alojarse en Tonón en casa de una amiga de la familia, pero para decir la misa, cada día tiene que salir de la ciudad y atravesar el río de la Drance para llegar al vecino pueblo de Publier. Durante el invierno, cuando se cayó el puente y había que pasar sobre una tabla congelada, la tarea se vuelve difícil y peligrosa. El alcalde de Tonón se siente impresionado por el valor de Francisco y le restaura una pequeña capilla en la ciudad. Se le conoce a Francisco por su calma y su dulzura. Un día un protestante lo detuvo luego de la misa y le dijo: «Si te doy una bofetada, ¿me darías la otra mejilla para que te dé otra?». Francisco responde: «Amigo mío, sé lo que tengo que decir, pero no sé lo que haré, porque soy débil. Puede intentarlo». Muchas personas consideraban su respuesta como un insulto, pero Francisco las tranquiliza. El primer espacio a evangelizar es nuestro corazón. El reino de Dios crece si primero crece en nosotros. Francisco habla lo más que puede con los protestantes. Incluso fue a ver al responsable de la iglesia de Ginebra, Teodoro de Bez. Es tan respetuoso con todos, tan amado por Dios, que desmorona las reacciones violentas de su interlocutor. Ambos salieron felices de este momento de diálogo, a pesar de la diferencia de opiniones. Sea lo más dulce posible. Se atrae más a las moscas con una cuchara de miel que con 100 barriles de vinagre. Poco a poco, conquista muchos amigos en Tonón y puede decir la misa en la misma iglesia que el culto protestante. Al 5º año, muchos habitantes de Tonón y de los pueblos aladeños piden convertirse católicos como él. Se sienten amados por Dios y ya no tienen miedo. No se utilizó para nada la violencia. Hay que hacer todo por amor, no por la fuerza. Entonces, en 1599, Francisco invita al obispo y al duque de Saboya y organiza una gran fiesta. Se decoran las calles, llegan las procesiones de todos los pueblos y se reúnen alrededor del Santísimo Sacramento. Todas las gentes del país dicen: Nunca hemos visto algo tan hermoso. Nunca. Qué hermoso. Sí, de verdad. Pero Francisco tiene que regresar a Annecy. Monseñor Granier lo necesita. Luego va a París al servicio del rey de Francia para ayudar a la paz. Como lo soñaba su padre, ahora es un diplomático. 3 años después, muere Monseñor Granier, y el 8 de diciembre de 1602, Francisco es nombrado obispo. Que la ceremonia sea lo más simple posible. Como lo desee, monseñor, pero se hará en la catedral. No, padre. Deseo que la ceremonia se realice en la iglesia del pueblo de Torrens. ¿En Torrens? Pero es solo un pueblo. Me gusta mucho esa iglesia. Es allí donde fui bautizado y donde iba a rezar con mi madre cuando era niño. Francisco habla mucho en la catedral, pero esto no le es suficiente, y viaja durante 2 años a los campos y montañas de Saboya. Le fue necesario 3 años para visitar todos los pueblos, hasta los más alejados. Comenzaba a caballo, pero con frecuencia terminaba los viajes a pie. Los campesinos se asombran de ver al obispo, este personaje tan importante que viaja por ellos. Señor, me parece que eres como el sol, envías tus rayos a las más pequeñas flores de la montaña, como a la montaña entera. Eres el Padre de todos. De regreso a Annecy,
Francisco siempre da todo lo que puede para ayudar a la gente. Organiza 2 distribuciones de alimentos por semana para los pobres, y su ecónomo, el señor Roland, no sabe qué hacer. Monseñor, hemos gastado todo lo que disponemos en este mes. Entonces, señor Roland, déles también este candelabro de plata. Y para este señor debo tener en el armario un mejor abrigo. Un día, el señor Roland cierra el armario con llave. Entonces, Francisco dio su capa y se quedó así con frío hasta la noche sin decir nada para no molestar. Amor a Dios y amor al prójimo son 2 amores que no van el uno sin el otro. Francisco recibe a todo el mundo con respeto, tanto al criado como al hidalgo. No sé distinguir entre las gentes. Veo que todos están vestidos de la dignidad de cristianos. Una noche, Francisco abre él mismo la puerta a su criado. Lo encuentra completamente borracho. Lo ayuda a subir a su habitación y lo acuesta en su cama. Así de simple. Poco tiempo después, ¿qué hace? ¿Está escribiendo una carta? El criado sonroja de vergüenza. Es una carta de amor. Es incluso una propuesta de matrimonio. Téngame confianza. Déjeme ayudarlo. Francisco arraga la pluma y recomienda con ardor a la joven mujer que le pide su opinión. Las grandes ocasiones de servir a Dios son raras, pero las pequeñas son cotidianas. Francisco encuentra a Martín, un sordomudo, y decide enseñarle la vida de Jesús con imágenes para que también pueda hacer la primera comunión. Por otro lado, el mismo obispo hace el catecismo a los niños, a quienes encantan las historias que él les cuenta. Todos lo siguen para que los bese cuando él pasa por las calles de Annecy. Francisco habla tan bien de Dios que durante sus viajes, de paso por alguna ciudad, la gente le pide que se detenga para que les dé algún consejo o para decir la misa el domingo en la iglesia. Logra tener muchos amigos en toda Francia, a quienes escribe con frecuencia para alentarlos. Un amigo le dice: Sé que escribes desde hace muchos años a tu prima, la señora de Charmois, quien me ha enseñado tus cartas. Lo que escribes puede ayudar a mucha gente. Haz un libro. No debes guardar esto solo para ti. Francisco acepta y escribe un libro llamado Introducción a la vida devota, que es todo un éxito, porque las gentes más simples descubren en él cómo pueden vivir con Dios y convertirse en santos allí donde están. Seamos lo que somos, pero seámoslo bien, para honrar al maestro artesano, de quien todos somos su obra. En aquel año, 1604, los habitantes de Dijon esperan la llegada del obispo de Ginebra. Todo el mundo ha escuchado hablar de su talento para hablar al pueblo en la iglesia, y todos quieren asistir a este acontecimiento. Una joven mujer, la señora Juana de Chantal, está tan impresionada por Francisco que busca entrevistarse con él al final de una cena y le confía: Soy viuda y tengo 4 hijos. Quisiera estar lo más cerca posible de Dios y entregarle mi vida. Francisco la alienta, le escribe y se vuelven amigos. Algunos años después, cuando los hijos de Juana de Chantal son adultos, Francisco y ella construyen un proyecto. Juana de Chantal,
junto con algunas compañeras, va a vivir en una pequeña casa llamada La Galería en Annecy. Viviremos con humildad la oración, la ayuda mutua y la dulzura. Acogeremos a las jóvenes mujeres de frágil salud, porque Dios no quiere excluir a nadie, pero sí ofrecer la santidad a todas las personas. ¿Y cómo nos llamaremos? Monseñor propone que nos llamemos las Hermanas de la Visitación, en homenaje a María, quien visitó a su prima Isabel. María nunca niega su respuesta a la llamada de aquellos que necesitan su ayuda. Francisco pasa el poco tiempo libre que le queda con las Hermanas de la Visitación para darles sus preciosos consejos. Con frecuencia, las hermanas van al jardín, se sientan en la hierba, alrededor de Francisco, y le hacen toda clase de preguntas. Estén siempre alegres. Aquel que tiene a Dios en su corazón, lo tendrá pronto en todos sus actos. Sin embargo, Francisco tiene que partir de nuevo a París para fomentar una alianza entre la corte de Saboya y la corte de Francia. La paz está en juego. Las negociaciones duraron mucho tiempo, casi un año. Los parisinos tuvieron así la ocasión de escucharlo predicar. Todos lo aprecian. Durante este viaje, pudo entrevistarse con el futuro San Vicente de Paúl. De regreso a Annecy, Francisco sigue siendo muy querido por sus habitantes y su reputación de santidad crece. Le llevan incluso a gente enferma para que la cure. Estas gentes me admiran, pero no se dan cuenta que esta pobre mujer ha dicho al Padre Nuestro y que el Señor la ha curado. Francisco está agotado. A veces sueña con retirarse en la ermita de San Germán, más allá de Taloir. Si al menos tuviese tiempo para rezar y meditar, aprendería aún tantas cosas de Dios para escribir muchos libros. A pesar de los consejos de su médico, Francisco vuelve a viajar por una nueva misión diplomática entre el duque de Saboya y el rey de Francia. Este viaje le permitió visitar a las Hermanas de la Visitación, quienes han fundado nuevas casas. Cuando Francisco debió quedarse durante un mes en Lyon, prefirió alojarse en la casa del jardinero de las hermanas, en lugar del palacio que le propusieron. Es allí donde de repente se agrava su estado de salud. Muere el 28 de diciembre de 1622, a la edad de 55 años. Francisco será declarado santo por la Iglesia en 1665. Sus libros continúan ayudando a mucha gente a vivir su fe y a volverse santos allí donde se encuentran. 2 siglos después, en 1877, le otorgan el título de Doctor de la Iglesia. Francisco es un guía seguro para cada uno de nosotros si queremos descubrir el camino de la santidad. Francisco, tú te apasionas por todo: la naturaleza, la equitación, la esgrima, la lectura, el catecismo. Ayúdame a abrir los ojos, los oídos, mi corazón, para que yo pueda crecer y desarrollarme donde Dios me ha sembrado. Francisco, tú no has renunciado a tu sueño, a pesar de las dificultades y las dudas. Ayúdame a confiar siempre en mí y en Dios. Francisco, tú has rechazado la violencia, incluso cuando te provocaban. Ayúdame a desear la paz a mi alrededor. Francisco, tú recibes con bondad a un mendigo, a un niño, a tu sirviente y al rey de Francia. Ayúdame a respetar y amar a todos los que me rodean.
Francisco, ¿te gusta la fiesta con la gente de Tonón, con los niños del catecismo, con las hermanas? ¿Quieres que todos estén felices? Ayúdame a darles alegría a mi familia y a mis amigos. Francisco, todos tus amigos te pedían consejos. Yo también tengo amigos. Juntos buscamos estar cada día más cerca de Jesús. Ayúdanos a volvernos santos. Amén. Cada vez más gente, pobres y ricos, niños y adultos, hombres y mujeres, vienen a escucharlo o a reencontrarlo para reconciliarse con Dios. Es necesario que más que de nuestra boca, nuestras palabras salgan de nuestro corazón, por más que se diga que el corazón habla al corazón y la boca solo habla a los oídos. El obispo pide un sacerdote para ir a Tonón, cerca de Ginebra. Francisco se propone como voluntario, a pesar de que esto es algo peligroso, porque allá está prohibido ser católico y la gente tiene miedo. El único lugar seguro del país es la fortaleza de Alingés, y el comandante acepta de albergar a Francisco. Francisco recorre las rutas y los caminos, va de pueblo en pueblo alrededor de Tonón. Si me ven entrar en alguna casa, los habitantes son denunciados a la policía. Es verdaderamente algo peligroso para ellos, pero en el camino se puede intercambiar algunas palabras. A veces, Francisco tiene malos reencuentros, arriesgando su vida en aquellos bosques donde frecuentan los lobos. Una noche, tuvo que refugiarse en un castaño para pasar la noche en espera de auxilio. Tuvo que amarrar su cinturón en el árbol por el temor de quedarse dormido y caer. Durante el invierno, Francisco regresa antes del anochecer, porque los lugareños rechazan alojarlo aunque sea por una noche. Una vez, no tuvo más solución que encogerse en el horno para el pan del pueblo, aún tibio, para no morir de frío. Francisco dice la misa los domingos en iglesias desiertas. La gente tiene aún mucho miedo. Entonces, tiene la excelente idea de escribir un mensaje cada semana, distribuyéndolo bajo las puertas de las casas. La gente es curiosa, y en casa no corren ningún riesgo de leer lo que escribo. Al comienzo, los soldados de la fortaleza de Alingé le ayudan a copiar los mensajes, pero como Francisco quiere contactar una centena de familias cada semana, decide utilizar medios modernos, pues la ciudad de Chamberí no está muy lejos y tiene una imprenta. De esta manera, nació el primer periódico semanal de la historia. Por ello, Francisco ha sido escogido como el patrono de los periodistas y de los escritores que sea. Francisco se entusiasma. Hay que reconquistar Ginebra, pero con el amor. Derribemos los muros de Ginebra con nuestras oraciones y nuestro amor fraterno. Es por nuestro buen ejemplo y no por la fuerza que inspiraremos respeto y confianza. Francisco tiene siempre la pasión de decir a todas las personas que Dios los ama. Aprovecha toda ocasión para tomar la palabra en la catedral. Es simple y esperanzador. Cada vez más gente, pobres y ricos, niños y adultos,
hombres y mujeres, vienen a escucharlo o a reencontrarlo para reconciliarse con Dios. Es necesario que más que de nuestra boca, nuestras palabras salgan de nuestro corazón, por más que se diga que el corazón habla al corazón y la boca solo habla a los oídos. El obispo pide un sacerdote para ir a Thonon, cerca de Ginebra. Francisco se propone como voluntario, a pesar de que esto es algo peligroso, porque allá está prohibido ser católico y la gente tiene miedo. El único lugar seguro del país es la fortaleza de Alingés, y el comandante acepta de albergar a Francisco. Francisco recorre las rutas y los caminos, va de pueblo en pueblo alrededor de Thonon. Si me ven entrar en alguna casa, los habitantes son denunciados a la policía. Es verdaderamente algo peligroso para ellos, pero en el camino se puede intercambiar algunas palabras. A veces, Francisco tiene malos reencuentros, arriesgando su vida en aquellos bosques donde frecuentan los lobos. Una noche, tuvo que refugiarse en un castaño para pasar la noche en espera de auxilio. Tuvo que amarrar su cinturón en el árbol por el temor de quedarse dormido y caer. Durante el invierno, Francisco regresa antes del anochecer, porque los lugareños rechazan alojarlo aunque sea por una noche. Una vez, no tuvo más solución que encogerse en el horno para el pan del pueblo, aún tibio, para no morir de frío. Francisco dice la misa los domingos en iglesias desiertas. La gente tiene aún mucho miedo. Entonces, tiene la excelente idea de escribir un mensaje cada semana, distribuyéndolo bajo las puertas de las casas. Pasó algunos meses de verano de vacaciones en el castillo de sus padres. Qué gran alegría de encontrar a su madre y de jugar con sus hermanos y hermanas que han crecido. Pronto, Francisco tiene que partir para continuar sus estudios de Derecho en la Universidad de Padua. El señor Ditch lo acompaña. Francisco no tuvo el coraje de decir a su familia que ahora estaba seguro de querer ser sacerdote. Temía que su padre se lo niegue. En la universidad, Francisco continúa siendo un estudiante sobresaliente. Sus compañeros de estudios le consideran demasiado serio y desean verlo enamorado. Francisco, ven con nosotros. Nunca participas en nuestras fiestas nocturnas y esta noche haremos una fiesta. Pero se las arregla para evadir la invitación y continuar su sueño. Al mismo tiempo, continúa sus estudios de teología con la complicidad del señor Ditch. En el año 1591, Francisco obtiene su doctorado en Derecho, con todas las felicitaciones del jurado. Se terminaron los estudios y lo esperan en casa para comenzar su brillante carrera de abogado. Pero él no lo desea y no sabe cómo decirlo. A su regreso, presentan a Francisco a la nobleza de los alrededores. Francisco, esta noche veremos a la señorita Suchet de Mirabel. Ya es tiempo de casarte. Francisco rechaza muy amablemente la sugerencia. No soy digno de esta joven mujer. Poco después, Francisco se recibe como abogado en el Senado de Saboya. Parte a Chambéry, donde da su primer discurso. Felicitaciones. Usted está destinado para grandes cosas. Este joven es verdaderamente excepcional. Pero Francisco duda de la dirección que dará su vida. De regreso a Chambéry, a pesar de ser un buen jinete, su caballo lo botó a tierra y la espada salió de su vaina. Francisco no vio nada extraño la primera vez.
pero el incidente se repitió una segunda y una tercera vez. Entonces, Francisco vio que se trataba de una confirmación de la llamada del Señor y decide reaccionar. Se confía a su primo en juego. Las negociaciones duraron mucho tiempo, casi un año. Los parisinos tuvieron así la ocasión de escucharlo predicar. Todos lo aprecian. Durante este viaje, pudo entrevistarse con el futuro San Vicente de Paúl. De regreso a Annecy, Francisco sigue siendo muy querido por sus habitantes y su reputación de santidad crece. Le llevan incluso a gente enferma para que la cure. Estas gentes me admiran, pero no se dan cuenta que esta pobre mujer ha dicho al Padre Nuestro y que el Señor la ha curado. Francisco está agotado. A veces sueña con retirarse en la ermita de San Germán, más allá de Taloir. Si al menos tuviese tiempo para rezar y meditar, aprendería aún tantas cosas de Dios para escribir muchos libros. A pesar de los consejos de su médico, Francisco vuelve a viajar por una nueva misión diplomática entre el duque de Saboya y el rey de Francia. Este viaje le permitió visitar a las hermanas de la Visitación, quienes han fundado nuevas casas. Cuando Francisco debió quedarse durante un mes en Lyon, prefirió alojarse en la casa del jardinero de las hermanas, en lugar del palacio que le propusieron. Es allí donde de repente se agrava su estado de salud. Muere el 28 de diciembre de 1622, a la edad de 55 años. Francisco será declarado santo por la Iglesia en 1665. Sus libros continúan ayudando a mucha gente a vivir su fe y a volverse santos allí donde se encuentran. 2 siglos después, en 1877, le otorgan el título de Doctor de la Iglesia. Francisco es un guía seguro para cada uno de nosotros si queremos descubrir el camino de la santidad. Francisco, tú te apasionas por todo: la naturaleza, la equitación, la esgrima, la lectura, el catecismo. Ayúdame a abrir los ojos, los oídos, mi corazón, para que yo pueda crecer y desarrollarme donde Dios me ha sembrado. Francisco, tú no has renunciado a tu sueño, a su cinturón en el árbol por el temor de quedarse dormido y caer. Durante el invierno, Francisco regresa antes del anochecer, porque los lugareños rechazan alojarlo aunque sea por una noche. Una vez, no tuvo más solución que encogerse en el horno para el pan del pueblo, aún tibio, para no morir de frío. Francisco dice la misa los domingos en iglesias desiertas. La gente tiene aún mucho miedo. Entonces, tiene la excelente idea de escribir un mensaje cada semana, distribuyéndolo bajo las puertas de las casas. La gente es curiosa, y en casa no corren ningún riesgo de leer lo que escribo. Al comienzo, los soldados de la fortaleza de Alingé le ayudan a copiar los mensajes, pero como Francisco quiere contactar una centena de familias cada semana, decide utilizar medios modernos, pues la ciudad de Chambéry no está muy lejos y tiene una imprenta. De esta manera, nació el primer periódico semanal de la historia. Por ello, Francisco ha sido escogido como el patrono de los periodistas y de los escritores. Al año siguiente, Francisco se atrevió a alojarse en Thonon en casa de una amiga de la familia. Pero para decir la misa, cada día tiene que salir de la ciudad y atravesar el río de la Drance
para llegar al vecino pueblo de Publier. Durante el invierno, cuando se cayó el puente y había que pasar sobre una tabla congelada, la tarea se vuelve difícil y peligrosa. El alcalde de Thonon se siente impresionado por el valor de Francisco y le restaura una pequeña capilla en la ciudad. Se le conoce a Francisco por su calma y su dulzura. Un día un protestante lo detuvo luego de la misa y le dijo: «Si te doy una bofetada, ¿me darías la otra mejilla para que te dé otra?» Francisco responde: «Amigo mío, sé lo que tengo que decir, pero no sé lo que haré porque soy débil. Puede intentarlo». Muchas personas consideraban su respuesta como un insulto, pero Francisco las tranquiliza. El primer espacio a evangelizar es nuestro corazón. El reino de Dios crece si primero crece en nosotros. Francisco ha de jugar con sus hermanos y hermanas que han crecido. Pronto, Francisco tiene que partir para continuar sus estudios de Derecho en la Universidad de Padua. El señor Ditch lo acompaña. Francisco no tuvo el coraje de decir a su familia que ahora estaba seguro de querer ser sacerdote. Temía que su padre se lo niegue. En la universidad, Francisco continúa siendo un estudiante sobresaliente. Sus compañeros de estudios le consideran demasiado serio y desean verlo enamorado. Francisco, ven con nosotros. Nunca participas en nuestras fiestas nocturnas y esta noche haremos una fiesta. Pero se las arregla para evadir la invitación y continuar su sueño. Al mismo tiempo, continúa sus estudios de teología con la complicidad del señor Ditch. En el año 1591, Francisco obtiene su doctorado en Derecho, con todas las felicitaciones del jurado. Se terminaron los estudios y lo esperan en casa para comenzar su brillante carrera de abogado. Pero él no lo desea y no sabe cómo decirlo. A su regreso, presentan a Francisco a la nobleza de los alrededores. «Francisco, esta noche veremos a la señorita Suchet de Mirabel. Ya es tiempo de casarte». Francisco rechaza muy amablemente la sugerencia. No soy digno de esta joven mujer. Poco después, Francisco se recibe como abogado en el Senado de Saboya. Parte a Chambéry, donde da su primer discurso. Felicitaciones. Usted está destinado para grandes cosas. Este joven es verdaderamente excepcional. Pero Francisco duda de la dirección que dará su vida. De regreso a Chambéry, a pesar de ser un buen jinete, su caballo lo botó a tierra y la espada salió de su vaina. Francisco no vio nada extraño la primera vez, pero el incidente se repitió una segunda y una tercera vez. Entonces, Francisco vio que se trataba de una confirmación de la llamada del Señor y decide reaccionar. Se confía a su primo, un sacerdote, quien le da una idea. Francisco, has realizado tus estudios con éxito. De nuestro corazón, por más que se diga que el corazón habla al corazón y la boca solo habla a los oídos. El obispo pide un sacerdote para ir a Thonon, cerca de Ginebra. Francisco se propone como voluntario, a pesar de que esto es algo peligroso, porque allá está prohibido ser católico y la gente tiene miedo. El único lugar seguro del país es la fortaleza de Alingés, y el comandante acepta de albergar a Francisco. Francisco recorre las rutas y los caminos, va de pueblo en pueblo,
alrededor de Tonón. Si me ven entrar en alguna casa, los habitantes son denunciados a la policía. Es verdaderamente algo peligroso para ellos, pero en el camino se puede intercambiar algunas palabras. A veces, Francisco tiene malos reencuentros, arriesgando su vida en aquellos bosques donde frecuentan los lobos. Una noche, tuvo que refugiarse en un castaño para pasar la noche en espera de auxilio. Tuvo que amarrar su cinturón en el árbol por el temor de quedarse dormido y caer. Durante el invierno, Francisco regresa antes del anochecer, porque los lugareños rechazan alojarlo aunque sea por una noche. Una vez, no tuvo más solución que encogerse en el horno para el pan del pueblo, aún tibio, para no morir de frío. Francisco dice la misa los domingos en iglesias desiertas. La gente tiene aún mucho miedo. Entonces, tiene la excelente idea de escribir un mensaje cada semana, distribuyéndolo bajo las puertas de las casas. La gente es curiosa, y en casa no corren ningún riesgo de leer lo que escribo. Al comienzo, los soldados de la fortaleza de Alingé le ayudan a copiar los mensajes, pero como Francisco quiere contactar una centena de familias cada semana, decide utilizar medios modernos, pues la ciudad de Chamberí no está muy lejos y tiene una imprenta. De esta manera, nació el primer periódico semanal de la historia. Por ello, Francisco ha sido escogido como el patrono de los periodistas y de los escritores. Al año siguiente, Francisco se atrevió a alojarse en Tonón en casa de una amiga de la familia. Pero para decir la misa, cada día tiene que salir de la ciudad y atravesar el río de la Drans para llegar al